Hola amigos, bueno, seguimos con el Atlas, que el tema está muy interesante y la comunidad científica pues está pues siguiéndolo apasionadamente y bastante preocupada porque por lo visto han descubierto que era rueda. Vamos a ver. Yo voy a hacer todos los comentarios que haga falta, pero al final no dejan de ser teorías todo lo que se está hablando del Atlas. Algunas con fundamento y otras pues producto de la imaginación porque no lo hemos visto. Pero lo que tenga que ser será. Y también pues qué bien se lo montan los masones eh, ingleses, norteamericanos, los anglófonos, los masones. Qué bien se lo montan. Porque esta teoría que les voy a contar hoy, esa teoría se lleva debatiendo desde antes de que lanzáramos cosas al espacio. De antes, de antes. De que el ser humano lanzara cosas al espacio. Es un debate que ha estado ahí presente. Es un debate eh, que cuando ya el hombre fue capaz de lanzar cosas al espacio, se reprodujo con más intensidad. Y que en la actualidad, a día de hoy, aún existe, perdura. ¿Y sabían que me ganan? Los partidarios del no. De no lanzar, bueno, de lanzar todo lo que quieras al espacio interestelar, pero sin un mapa, sin indicaciones de cómo llegar al planeta Tierra, ni al sistema solar, ni nada. Pero es mejor leerlo es mejor leerlo y contarlo bien contado que bueno, hay un enlace por si se quieren entretener y verlo. Miren, la sonda Voyager, la 1 y la 2 fueron lanzadas el 5 de septiembre de 1977 y el 20 de agosto de 1977 respectivamente. Curiosamente, primero se lanzó la Voyager 2 y después la Voyager 1. Si quieren saber sobre la Voyager, vayan a la hemeroteca de este canal, que ahí se explica. Son los objetos humanos producidos por el ser humano que más lejos están de donde fueron creadas, es decir, de la Tierra, es más, del sistema solar. Están fuera del sistema solar. Exactamente donde están. Pues fuera ya de la influencia del Sol. Te, 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 te sientes insignificante, pero muy insignificante cuando ves fotografías enviadas desde la Voyager, la 1 o la 2, pero con las dos están en funcionamiento, aunque dicen que una no funciona. Pero lo que te ha mandado la Voyager, que tú ves simplemente el Sol como un puntito más, una estrella muy pequeñita, pero muy pequeñita allá al fondo. Esas noches estrelladas, donde yo vivo en un pueblo, por lo tanto contaminación lumínica poca, aunque donde yo vivo tengo bastante, por el reloj del campanario y por un montón de cosas. Pero te sales un poco fuera del pueblo y tienes toda la cúpula celeste ahí. ¿Cuántas noches nos hemos tirado, o me he tirado? Mi mujer y yo nos hemos tirado mirando el cielo, fumándonos un cigarrito, nos hemos llevado un picnic y ahí, tumbados, mirando la cúpula del cielo y hablando.
o viendo la lluvia de estrellas, o las lágrimas de San Lorenzo, como se llamen, o como se diga. Bueno, las sondas Voyager 1 y 2 fueron lanzadas en los años 70, finales de los años 70. Esas sondas espaciales fueron enviadas por la NASA con el objetivo de explorar los planetas exteriores del sistema solar. Eso es lo que nos contó la NASA. Pero la NASA tenía otro plan, que no lo contó. Que esas sondas, pues que siguieran su viaje, que visitaran y se fueran impulsando, que fueran cogiendo más velocidad y más velocidad y más velocidad, y que salieran disparadas cuando terminaran de visitar los planetas por los que una pasaría por unos o la otra pasaría por otros, gracias a estas sondas. Pues se conoce prácticamente todo el sistema solar y otras ondas que han complementado pues lo que hicieron estas dentro del sistema solar. En la actualidad, teóricamente conocemos todos los planetas y planetoides del sistema solar, teóricamente, y las lunas. Pero curiosamente, desde que apareció la LAS, hemos conocido 2 o 3 lunas más. Y también hay una teoría de que existe una Tierra o un planeta al otro extremo del sistema solar. ¿Pero a qué extremo? Al extremo donde está Plutón, que ya no es un planeta, que también sigue el debate de por qué lo quitaron como planeta. Si quieren poner de planeta otro planeta igual o similar al tamaño del de Plutón. Bueno, que este mundo es un mundo muy vivo, donde permanentemente los científicos están con sus teorías y sus debates. Bueno, la parte número 1, la exploración del sistema solar, ese era el plan que la NASA anunció. El que se cayó fue que esas sondas iban a seguir viajando mientras pudieran. No es ninguna casualidad que esas sondas y otras lleven su regalito. Ese es un comentario que me termina de salir ahora. Cuando cada una llevaba un disco de oro, el regalito, un disco de oro con imágenes del ser humano, grabaciones de prácticamente todos los idiomas de la Tierra, todo tipo de músicas, matemáticas, que es el lenguaje universal, el número pi, que ya es la hostia con patatas, es la manera más inteligente que conoce el ser humano para entenderse. Empezó el párrafo. Cada uno llevaba un disco de oro con imágenes del ser humano, grabaciones de prácticamente de todos los idiomas que se hablan en el planeta Tierra, incluso rugidos de animales, bueno, de todo. Y lo peor, instrucciones muy claras para llegar a nuestro planeta, para llegar al sistema solar y donde habitábamos nosotros, al planeta Tierra. Todo esto fue iniciativa principalmente de Carl Sagan. Carl Sagan. Los que tienen mi franja de edad seguro que se acuerdan de él perfectísimamente. Que años después llegó a la conclusión, junto con la mayoría de astrofísicos del planeta, que los discos de oro que pueden durar toda una eternidad, por eso son de oro, posiblemente eran un gran error. Era un gran error que llevaran las instrucciones de cómo somos el ser humano y cómo llegar al sistema solar y concretamente al planeta Tierra. En la década de los años 70 ya se puso en marcha el sistema SETI, radares que escuchan el universo
para encontrar posibles civilizaciones. Prácticamente todos los observatorios de la Tierra tienen uno o varios radares que realmente son inmensas orejas que escuchan al universo, pero que no apuntan siempre al mismo punto del universo. Se tiran a lo mejor una semana o un mes escuchando concretamente una parte del universo, o una estrella, o un... Yo no soy astrofísico. Una parte del universo y después cambian un poquito y van cambiando. Así toda la cúpula y vuelta a empezar. Si encuentran una anomalía, un ruido raro, algo que no sea normal, que entre dentro de los parámetros, ¡puff! Te escuchan más aún. El ejemplo más conocido por la gran mayoría es esa antena gigantesca de Arrecife en Puerto Rico. Se han rodado cantidad de películas donde sale esa película, donde sale ese radar, que es un inmenso plato, que es tan gigantesco, que está en el suelo. Pero China tiene uno que es 5 o 6 veces más grande que ese. Y ya está en funcionamiento también. Tenemos orejas muy grandes, pero hay más, ¿eh? Puerto Rico, ese país que es una especie de colonia de Estados Unidos, porque, miren ustedes, los puertorriqueños no tienen ni voz ni voto, no pueden ser elegidos y creo que tampoco pueden elegir. Eso sí, sirven muy bien, pues las mujeres de Puerto Rico, por desgracia, una salida es la prostitución. O señoras de la limpieza. Las cosas más bajas. Y los hombres, pues el ejército. Puerto Rico es el país que ha pedido oficialmente, bueno, Estados Unidos está metiendo un montón de propaganda de esa información y dividiendo los puertorriqueños porque en un principio prácticamente el 90% de Puerto Rico se quería venir a España. Puerto Rico, curiosamente, no nos traicionó, no lo robaron. Por todo el planeta hay disturbios, decenas, centenares de grandes radares que realmente solo escuchan hacia partes aleatorias del universo. Algunos, otros no, otros van más meticulosamente. Pues van a este grupo de estrellas, aquí, allá, 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 van meticulosamente. Vamos, que van escuchándote durante tiempo. Y cuando digo que hay distribuidos decenas de centenares de grandes radares, pues estamos hablando de grandes centenares, de grandes extensiones, donde puede haber a lo mejor 100, 200, 300 grandes radares, que no son militares, son orejas para escuchar el universo. Yo qué sé, por si te llama por teléfono. Ya en los años 80 eran malos astrofísicos que lo de escuchar bien, lo de comunicar nuestra posición con matemáticas y números primos era un error. Y ese debate sigue a día de hoy, sigue, y con más intensidad. Creo que con más intensidad que en la historia. Creo, porque yo esto, a mí aparte de que me encanta, es decir, que me lo he buscado, me lo he trabajado. Y bueno, yo me lo trabajo siempre, pero hay cosas que te gustan y profundizan más. Todos se preguntaban, ¿y si la civilización que escuche nuestras llamadas no es una civilización buena, es violenta? Y siempre partiendo comentario, y siempre partiendo que la civilización que venga,
que sea capaz de venir, porque piensen que la estrella más cercana, que ya sabemos que allí no hay vida, pues está a 2 años luz de distancia, a 2 millones de años luz o algo así. Es una barbaridad, distancia es barbaridad, es decir, que tardarías 2 millones de años en llegar a la velocidad de la luz. La estrella más cercana a la nuestra, al Sol. Y ahí sabemos que no hay vida, con toda seguridad. Bueno, realmente lo sabrán con toda seguridad, pero en fin, que no hay vida. Pero sí que sabemos que hay miles, millones de planetas. Han escuchado bien, miles, millones de planetas que seguro que tienen vida inteligente. Como mínimo como la nuestra. Y miles de millones de planetas con inteligencia muchísimo más avanzada que la nuestra. Civilizaciones muchísimo más avanzadas que nosotros. Del tipo 2, del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3. La teoría del bosque oscuro, que dice, yo lo cuento a mi manera, después saldrá contadita bien contada, el universo es inmenso y tienen que existir miles de civilizaciones más avanzadas que la nuestra, que la del ser humano. Seguramente nos están escuchando y entonces, ¿por qué no nos responden? ¿Por qué no contactan con nosotros? Y la respuesta a teoría asusta, o por lo menos, bueno, te asusta o te preocupa. Imagínense que estás en un bosque, que sabes que los bosques en estos bosques hay muchos seres vivos, unos son cazados y otros cazadores, y que hay animales muy peligrosos de todo tipo y todo tamaño que te pueden matar. Todos intentan hacer el mínimo ruido posible y pasar por los más desapercibidos posibles, tanto los que son cazados como los cazadores. Gritar al universo que aquí está el ser humano, es decir, gritar al universo y decir, aquí está el ser humano, y enciende una hoguera, ¿eh? en el bosque oscuro. Si tú enciendes una hoguera en el bosque oscuro, todo el mundo ve la luz. Por lo tanto, te ven los que son cazados y los cazadores, los que te van a matar o te van a hacer daño. Y todos saben dónde estás y te están observando. Ven lo que haces y un depredador, una civilización agresiva o una civilización más avanzada aparece de la nada y ¡puf!, te come. En el mejor de los casos, pues vas a servirle café. Así es más o menos explicadita por una persona que es totalmente lega en esto, pero muy aficionada, la archifamosa teoría del bosque oscuro. Desde prácticamente todo el siglo XX, incluso antes, en el siglo XIX, en la comunidad científica existía todo tipo de debates, pero este era uno de los más apasionados. El que hace si nos encontrábamos con una civilización más avanzada que la nuestra, cómo comportarnos, cómo recibirlos. Hay auténticos booms. La guerra de los mundos, Orson Welles, yo qué sé, tanto el libro como la película y sobre todo la emisión de radio, que creo que la hizo en los años 50, si mi memoria no me falla. Ese es un comentario que estoy haciendo ahora. Donde él contó como si fuese una noticia, como si fuese verdad,
en la radio creó historia. Orson Welles creó historia de la radio. Nadie ha superado a Orson Welles en la radio. En tiempo real, pues que el mundo estaba siendo invadido por seres extraterrestres agresivos, haciendo simulaciones de conexiones con otras ciudades de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay películas y películas y películas. La mejor es la original, para mi gusto, ¿eh? Pero el programa está ahí. Si quieren escuchar el programa, se suicidaron varias personas. Varias personas se suicidaron por un programa de radio bien hecho. Miren el poder de la radio. Pero desde incluso antes de lanzar las sondas Voyager y otras, este debate aumentó en la comunidad científica. El astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan, que nació el 9 de noviembre de 1974 y murió el 20 de diciembre de 1996. Los que tienen mi franja de edad lo conocen todos, los que le interesan estos temas. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico estadounidense. Comentario. Yo siempre he sido un aficionado a esta rama de la ciencia, pero no dejo de ser eso, un aficionado. Y Carl Sagan era, además de astrónomo, astrofísico, cosmólogo, un gran divulgador. Tenía un carisma, te explicaba las cosas muy bien, y aunque el tío solo sabía hablar en inglés, pues, bueno, creo que solo sabía hablar en inglés, pues, pero ya saben lo bien que traducen los españoles, lo bien que doblan el doblaje que hacen en España, pues te quedabas atontado y mirando la televisión. Yo siempre he sido un aficionado a esta rama de la ciencia, pero no dejo de ser eso, un aficionado. Y Carl Sagan era además de astrónomo, astrofísico, cosmólogo, un gran divulgador científico que tenía sus programas con unas audiencias increíbles. Pero ni mucho menos era mejor, ni como nadie tenía la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta, usted no tiene la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta. Como buen norteamericano, se creen que son los más listos y los poseedores de la verdad absoluta. Pero fue la propia ciencia, la lógica, que le demostraba que la mayoría del mundo científico lo convenció de su error, que estaba equivocado, vamos. Ya a finales de los 80 y durante la década de los 90, los debates eran cómo evitar que ninguna sonda con discos de oro, es decir, con instrucciones muy claras de cómo llegar al sistema solar y concretamente al planeta Tierra, llegaran fuera del sistema solar. Debates que continúan en la actualidad y para su información ganan los de sí. Es decir, los de sí enviar muchas naves y sondas, pero sin ningún tipo de mensajes en él. Los debates eran de todo tipo, siguen siendo de todo tipo, pero la inmensa mayoría eran partidarios de que las ondas con disco de oro no pasaran más allá de Júpiter o de Saturno. Es mejor. De entrada no llevar nada de información. Nada de información. Y nada. Ni una pegatina. Pero claro, la publicidad es la publicidad. Y se gana muchísimo dinero, ¿no? Si tú no pones NASA o no pones la bandera de Estados Unidos o no pones, yo qué sé, el logo que sea o la bandera de España,
o a esa, o lo que sea, o la bandera de Francia, pues todo queda mal. Tienes que poner tu puta banderita, tu puta historia, con todo el respeto a las banderas. Los científicos lo que dicen es, tú mandas las ondas y las naves que te dé la gana, pero sin nada, peladita, sin nada, sin que te dé ningún tipo de información. Nada, nada, pero absolutamente nada. Recuerden que la primera señal que les va a llegar a ET, a los extraterrestres, son las Olimpiadas de Múnich, las que se celebraron en el 36, creo que fue, en 1936, antes, inmediatamente antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Las primeras imágenes van a ser esas, de televisión. Mírense emisoras de radio y de televisión y de comunicaciones satelitales, y le voy a decir más. Por ejemplo, cada vez que conectamos el microondas, eso también va al espacio. No me pregunten el pero y el por qué, porque no lo sé. No sé cómo funciona eso. Quien lo sabe son los científicos. Pues eso, que los debates eran de todo tipo, pero la inmensa mayoría eran partidarios de que las ondas con disco de oro no pasaran más allá de Júpiter o Saturno. Es más, que no la llevaran. Otros que no llevaran nada. Y nada es nada, es decir, la nave pintadita, si tiene que ir pintadita y chimpum. Y si no la pintas, mejor. ¿Por qué? Porque pesa menos y es más barata. Y si el debate estaba, en el debate estaba en cuándo destruirlas, pero bajo ningún concepto estas sondas que portaban discos de oro nunca debían de salir ni mantener contacto con otras civilizaciones si en el caso que se toparan con alguna. Se tenían que destruir o autodestruir. Pero claro, teniendo en cuenta a las distancias que en la actualidad, comentario que me sale ahora, que están las Voyager, pues creo que tardan 2 o 3 días en llegar el mensaje por radio a la Tierra. Imagínense si está lejos. Por satélite, vamos. Imagínense si está lejos. Pues deberían de tener pues algo para que los dos mini reactores nucleares que las empujan, no uno, sino dos. Ese es el misterio por el que han durado tanto, igual como todo ha ido triplicado, quintuplicado. Nos engañaron como a tontos. Así somos los norteamericanos. Nos vendieron la moto otra vez y no la querimos. Pues que sepan que no solo están las Voyager, hay más sondas por ahí con su disco de oro. La NASA no se ha molestado en sustituir el disco de oro. El original está bien. A jugar. No sabemos ni tenemos ni idea porque la NASA es propiedad de Estado. Recuerden que la NASA pertenece al ejército de Estados Unidos. Así que no nos van a contar lo que ellos quieran que sepamos. Y lo que no quieran que sepamos, nos van a vender la moto y nosotros como pardillo, como siempre, no lo vamos a creer. Pero la NASA, que recuerden que pertenece al ejército de Estados Unidos, dijo que no. Y alegaron que estas ondas no estaban diseñadas para durar tanto y que se romperían antes. La respuesta de los científicos siempre era la misma. ¿Y qué pasa con la información que portan los discos de oro?
Y seguimos con Carl Sagan. Porque eso no deja, esto lo que termino de decir, no deja de ser un comentario impresionante, varios comentarios dentro de un comentario. Seguimos con Carl Sagan, que al final parece que aceptó destruir todas las ondas que había lanzado la NASA, que llevaran discos de oro, pero se encontró con la sorpresa de tú cállate, ve divulgando, que nosotros haremos lo que nos pase por la chorra. NASA. Carl Sagan es conocido por su trabajo, era conocido por su trabajo en la exobiología, la búsqueda de vida extraterrestre, y con su popular serie de televisión Cosmos y su libro Cosmos, yo lo tengo, un viaje personal, así se llama. Sagan fue profesor de la Universidad de Cornell y defensor del pensamiento científico, contribuyendo a la comprensión del calentamiento global y a la vida en otros planetas. Su legado perdura en la divulgación científica y en la educación sobre el universo. Nota: este hombre hizo realidad que el común de los mortales entendiéramos de aquella manera el cosmos. Y también gracias a su labor divulgativa, a saber cuántos científicos y astrónomos lo son, pues gracias a él, a sus programas de divulgación. Igual que cuántos astronautas en el mundo se inspiraron en Carl Sagan para hacerlo. Yo mismo participé en el programa SETI, como millones de personas en todo el mundo. Simplemente entrabas en la NASA, en la página oficial de la NASA, aparte te salía publicidad para participar en el programa SETI. El programa SETI era escuchar al universo, y cuanto más ordenadores estuvieran conectados, mejor. Eso te lo explicaba muy bien en la aplicación del programa SETI. Había una aplicación, cuando entrabas en la página de la NASA, que cuando no utilizabas tu ordenador, ellos lo utilizaban para el programa SETI. Cuanto más ordenadores hubiera conectados, más potencia tenían, más capacidades tenían de ir, yo qué sé, estudiando los datos que iban recogiendo. Programa SETI, había una aplicación que cuando no utilizabas tu ordenador, es decir, cuando te ibas a dormir o cuando lo tenías desconectado, pues ellos, la NASA, lo utilizaban, los del programa SETI, pero entonces no había lo que hay ahora, tanta imbecilidad por internet, tantas historias, es decir, la gente era más seria. Lo utilizaban para ayudar en el programa, incluso con el ordenador apagado, sin ningún coste. Yo estuve varios años hasta que cambié de ordenador y ya no seguí. ¿Por qué? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Quizás porque ya la gente que estaba en internet ya habían entrado otras generaciones y ya no era lo mismo. No tengo ni idea, pero ya no seguí. Pero como yo estoy seguro que muchos de ustedes también conocían este programa, el programa SETI, y también estoy seguro que muchos de ustedes participaron, y millones de personas de todo el planeta participaron en este proyecto de búsqueda de vida inteligente fuera del sistema solar, es decir, interestelar. Es decir, también en aquella época se hicieron películas
relacionadas con el proyecto SETI, relacionadas con encuentros en la tercera fase, ET, esto, aquello, lo otro, un montón de películas de encuentros entre nuestra civilización y extraterrestres. ET quiere decir extraterrestre, literal. La realidad, yo la primera vez que la vi, la película ET, la vi pirata en un bar, en un pub concretamente, pirata. Pirata. Pirata grabada desde un cine de estreno que la habían pirateado y en una pantalla de estas que seguía la película francamente mal, pues pillas la película a cambio de tomar un cubata o dos. ¿Quién no ha visto ET? ¿Y quién no ha visto ET remasterizada? ¿Y quién no ha visto ET con los programas que se... con las escenas que se eliminaron y después el ET edulcorado que se ve actualmente, que ven las generaciones ahora? Que donde aparecen paraguas, lo que había realmente eran ametralladoras y rifles de asalto para matar a ET, para cazar a ET. Hollywood es así. La realidad es que todas las ondas con disco de oro populan por el sistema solar y las ondas Voyager ya están totalmente fuera de la influencia de una estrella que conocemos como Sol. Sí, las dos están en el espacio interestelar o espacio profundo. Funcionan y se siguen controlando, aunque parezca increíble por las distancias tan enormes, desde la Tierra. Desde 1972, estamos en el siglo XXI, en el 2025, hay pues científicos en la NASA en ese proyecto y siguen en ese proyecto, que siguen pues manteniendo y comunicándose y corrigiendo a las Voyager. Pero no solo están las Voyager, por ahí hay otras. Aquí viene un poco de ironía, un comentario con un poco de ironía. Vaya, nos la volvieron a vender la moto. Como de costumbre, los norteamericanos mienten hasta su padre. No se ha roto, no se han roto. Y según la NASA, increíblemente funcionan mejor de lo esperado. Bueno, en la actualidad hoy en día hay científicos que te aseguran que esas naves fueron diseñadas para eso, para salir fuera del sistema solar y adentrarse en todo lo que pueda en la galaxia. Por eso se ha filtrado o se conoce que no llevan un reactor atómico, llevan dos y que todo va replicado. Y que las antenas estaban diseñadas para comunicarte pues desde fuera del sistema solar. Que han hecho descubrimientos científicos enormes que nosotros, pues yo no sé si somos realmente capaces de descifrar. Por ejemplo, cuando salieron ya fuera de la influencia del Sol, de la heliosfera, pues descubrieron que realmente aún
nuestro Sol, los vientos, los llamados vientos solares, eso es un comentario que me está saliendo ahora, pues seguían afectando, influenciando sobre las ondas. Es decir, que nuestro Sol, que era un puntito minúsculo, sigue influenciando aún a las naves. Y solo desde hace unos meses o un año, más o menos, están fuera, totalmente fuera ya de la influencia del Sol. Desde 1972, a velocidades enormes. En muy poco periodo de tiempo han penetrado y han cruzado 3 objetos interestelares, cosa tremendamente anómala, y todo está lleno de teorías para todos los gustos. Porque sí, es verdad que hay registros históricos de hace 1000 o 2000 o 3000 años de que cruzó un objeto de fuera del espacio, de interestelar, pero tampoco lo sabemos con seguridad, porque todos son teorías para todos los gustos. No es nada normal que te entren 3 objetos de fuera del sistema solar, es decir, del centro de la galaxia, como en el caso del Atlas, y otros del que no se y el cuarto del que no se habla nada. Curiosamente no se habla nada. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿qué pasa en el espacio? Y otra cosa, ¿viene Dios de camino? ¿O los dioses? Y yo soy cristiano, ¿eh? No solo del 3I/Atlas. ¿Cuáles son los otros objetos interestelares conocidos que han entrado en nuestro sistema solar recientemente? El origen de estos objetos sigue siendo un misterio para la ciencia, porque señores, todos son teorías. Y sobre todo en Internet, en las redes sociales, pues hay mucha ciencia ficción, mucha película, mucha película. Hay que escuchar a los científicos. A los políticos también, pero lo justo y necesario. El día de ayer, el cometa 3I/Atlas alcanzó el punto más cercano al Sol. Yo estoy leyendo, Yo a esto solo le he dado forma. Y mis comentarios y mis notas. Ese es el tercer objeto conocido que llega a nuestro sistema estelar desde otro sistema solar. Concretamente desde el centro de la galaxia, o al menos eso es lo que afirman la comunidad científica. Además estaría moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol. Bueno, esto es un hecho. Esto es un hecho. Lo que significa que estaría siguiendo una trayectoria hiperbólica. Este objeto es el más mediático, el que más curiosidad causa, tiene más de un 90% de ser una nave nodriza, o para que me entiendan, un ovni inmenso. Para que lo entiendan todos. Y yo me limito a leer y a organizar la plantilla o el guión para que sea ameno, pero siempre rigiéndome con el máximo de los rigores y fidelidad, y sobre todo contrastándolo, no con los que se inventan las cosas y te montan películas y te ponen unas imágenes ahí, te crean unas películas con la inteligencia artificial espectaculares. No, basándome en lo que dicen los científicos. Este objeto interestelar se sumó a los 2 otros que fueron descubiertos en los últimos años, el Oumuamua y el cometa Borisov.
El Oumuamua fue el primer objeto interestelar detectado que pasó por nuestro sistema solar. Pero ojo, que esto tiene su miga. El hallazgo del Oumuamua se dio el 19 de octubre del 2017. Estamos en el 25. No es nada normal que te pasen tres o cuatro objetos de fuera del sistema solar. Nada normal, es muy anómalo. Vamos, es prácticamente imposible. Su origen y naturaleza siguen siendo desconocidos, a pesar de haber sido descubierto por Robert Wake en el telescopio Pan-STARRS en el 2017, en Hawái. Por eso lleva ese nombre. Lo que llamó la atención del objeto fue su forma y tamaño particular. Al inicio se creyó que era un cometa y luego los expertos lo categorizaron como un asteroide. Yo leo, yo estoy leyendo. Hoy en día no hay consenso sobre su composición. A día de hoy no hay consenso entre la comunidad científica. Unos dicen que era una roca inmensa que desprendía muy pocos gases, por no decir ninguno, inmensa, con forma de un cigarro puro, cilíndrica. Nota, tienen que saber que llegaron varios, entre 3 y 10, enormes, con formas cilíndricas como inmensos cigarros puros. Ustedes tienen todo el derecho a saber que según más de la mitad de la comunidad científica están convencidos que los Oumuamua, o como se llame, se comportaban como naves de avanzadilla o una especie de avanzadilla. Y se preguntan muchos científicos, muchos astroastrónomos, si estos no fueron la avanzada del Atlas, y que el Atlas no deja de ser pues otra avanzada porque según han detectado las Bayer, pues vienen pitando hacia el sistema solar un montón de cosas muy grandes, unos 17, 27, 37, números para todos los gustos. Ya llegarán ya. Entonces cuando me pregunto yo, ¿viene Dios? Tienen todo el derecho a conocer la verdad, que nos ocultan la información y que sí, que primero salió del sistema solar, pero ¿y el resto? El uno salió del sistema solar, pero ¿y el resto? ¿Dónde están? Primera hipótesis, fuera del sistema solar, ocultos. Segunda hipótesis, dentro del sistema solar, ocultos. Tercera hipótesis, dentro del sistema solar, controlados por las superpotencias, traduzcan controlados como siendo observados o que saben dónde están, ocultos. Y dentro de esta hipótesis, posiblemente mente fue el que guió al Atlas. Eso es lo que se está hablando en la comunidad científica. Esta es la versión oficial reducida. Esta es. Se sabe que el Oumuamua llegó desde una dirección cercana a la estrella Vega de la constelación de Lira. Es posible que lleve millones de años cruzando los sistemas estelares. La NASA confirmó que no hacía parte de nuestro sistema solar debido a la trayectoria hiperbólica con la que cruzó nuestro planeta a una velocidad de 87 kilómetros por segundo, es decir, disparados. El 9 de septiembre de 2017 pasó por su punto más cercano al Sol y siguió a su viaje interestelar. Uno, pero es que había más. Según la comunidad científica. Se cree que el objeto ahora se dirige a la constelación de Pegaso.
Uno se dirige a la constelación de Pegaso y los otros. Después llegó el 2I barra Borisov. Este fue detectado por los rusos. El 30 de agosto del 2019, el astrónomo Wani Borisov descubrió este objeto interestelar usando un telescopio artesanal. Fíjense ustedes con la cantidad de telescopios que valen una millonada, pues uno con un telescopio de chicha y nabo, Borisov, en el 2019 te ve que te viene un objeto, una roca enorme de fuera del sistema solar. Comentario. Si se paran a pensar la cantidad de personas que tienen telescopios en sus casas, yo tenía uno, de juguete. Se lo regalé a mi hijo, o a mi hija, no sé quién de los dos, a mi hijo. Y lo aprovechaba para ver maravillosamente, con todo lujo de detalles, pero ahí, puff, la montaña, el castillo, esto, lo otro, todo. Sería con una calidad espectacular. Un telescopio que valía, era para niños. Pues con un telescopito de estos, por lo visto, se descubrió el Borisov este. Luego que se confirmara el hallazgo, los estudios indicaron que el 2I Borisov era definitivamente un cometa, o un planetoide, o una roca que pasó disparada por todo el sistema solar. Y se marchó, es decir, que se marchó. El telescopio espacial Hubble reveló que tenía una cola de gas y polvo visible, es decir, que se comportó como un cometa normal y corriente, además de una coma brillante rodeando su ciclo. La coma es la cola. Nota: el objeto sí que parece un cometa o un asteroide, que simplemente cruzó el sistema solar, aunque visto lo visto, hay teorías para todos los gustos. Comentario: yo personalmente creo que sí, que era eso, una inmensa roca que atravesó interestelar, que atravesó el sistema solar, pero eso es mi opinión, que puede ser la más equivocada del mundo. Mi recomendación es que hagan caso de la comunidad científica y menos a los políticos. Porque la comunidad científica te va a mentir menos que los científicos. La versión oficial. La NASA indicó que entró en nuestro sistema solar desde la constelación de Casiopea, pasó a su punto más cercano al Sol el 8 de diciembre de 1919 y luego empezó a desintegrarse lentamente. Su velocidad de entrada de 32 km por segundo fue uno de los puntos que confirmó su origen interestelar. A tener una gran presencia de monóxido de carbono, se cree que su formación proviene de una región extremadamente fría. Pero no dejan de ser teorías. Es que esa es la historia, no dejan de ser teorías. El profesor Stephen Hawking, que se pasó años siendo un firme defensor de enviar naves y sondas con discos al espacio interestelar, experimentó un cambio radical y pasó de ser un firme defensor y divulgador de la teoría del bosque oscuro. Se pasó toda una vida diciendo que sondas y naves que fueran al espacio profundo. Pero al final de su vida, o a mitad de su vida, cambió de postura de una manera radical. Y pasó a ser pues el adalid y firme defensor de la teoría del bosque oscuro. El profesor Hawking, sucesor en la misma cátedra de Isaac Newton, el de la teoría de la gravedad,
pasó sus últimos años avisando del peligro que corríamos en el caso de ser contactados y visitados por una civilización interestelar. Y más si la civilización que contactara con nosotros pues fuese agresiva, porque él ya da por hecho que, desde luego, que si tú tienes la capacidad de construir un trasto que pueda doblar, plegar el espacio-tiempo y como la guerra de las galaxias y plantarte de una galaxia o del centro de la galaxia en el sistema solar y llegar al planeta Tierra, la civilización está, nosotros somos, comparados con ellos, trogloditas. Ni eso, somos monos, simios, chimpancés, comparados con ellos. Y si es agresiva, pues, en fin. Y aquí viene el título. El mundo se asusta cuando leen las advertencias de Stephen Hawking. Y yo me pregunto, comentario, que me sale ahora, y yo me pregunto, ¿pero de qué se asustan? Si esto que ha dicho el profesor Hawking, cientos, decenas de cientos de científicos lo han dicho antes que él. Cometa 3i Atlas, la aterradora predicción de Hawking sobre los objetos interestelares. Aquí un enlace, pinchen sobre él, o lo copian y lo pegan en su buscador en YouTube y les saldrá ahí una cosa un ratito para entretenerse. El astrofísico teorizó hace más de 10 años una teoría sobre los elementos desconocidos que viajaban entre galaxias y despertó una advertencia para la humanidad. ¿De qué se tratará? ¿De qué se trata? La predicción de Stephen Hawking, que se asocia al 3i barra Atlas y aterró a todos. Pero si a mí lo que me extraña es que si esto lo conocía hasta yo, antes de que el profesor Hawkins lo dijera. Pero estos tienen una habilidad, estos masones tienen una habilidad, y anglófonos, de colgarse la medallita, algo impresionante, increíble. Stephen Hawking, que murió en el 2018, expuso hace más de 10 años una teoría que llevaba pues más de 100 años circulando por ahí, una teoría acerca de los objetos interestelares que se acercaban al sistema solar con características desconocidas. En un contexto donde el cometa 3i barra Atlas atravesó el como el logopeda hoy no ha venido, el perihelio del Sol y ahora viene en dirección a nuestro planeta. Los expertos en astronomía y conocedores del espacio trajeron a la colación la predicción del físico británico. Y se acojonó medio mundo. Pero es que la conocía. El otro medio mundo no se acojonó porque ya la conocía. Hasta el momento se sabe que el cometa inició una etapa de desprendimiento de gas y agua debido a su exposición a temperaturas más cálidas. Pero señores, cada día se conoce más sobre esto. Así que tranquilos que volveremos cuando se conozca más. Esto propició la forma de una gran estela de polvo que le sigue a lo largo de su trayectoria. Es que me estoy dando cuenta que no está contando la verdad, porque lo que desprende es luz, no polvo. Pero en fin. Así es la primera imagen. Bueno, esto lo que he estado yo ahí para verlo. No sé qué imágenes voy a poner. Intentaré ponerlo lo más reciente que hay. De acuerdo con los análisis de la NASA y la Agencia Espacial Europea, a esa se sabe que el 19 de diciembre el 3i para Atlas se aproximará a su punto de más cercano a la Tierra. Pero es que a día que estoy grabando esto, se conocen más cosas sobre el 3
sobre las vamos. Pero yo me ciño al guión, que ya está escrito, que lo mío me ha costado y cuando habrá más tiempo para hablar de esto. Esto no representa un peligro para la vida humana ya que permanecerá a una distancia de 270 millones de kilómetros. Pero es que hay muchas teorías, es que teorías hay para aburrir, de verdad. Hay teorías que se va a colocar a una distancia muy cercana a la Tierra, no de impacto, y que se va a poner a orbitar la Tierra, junto con la Luna. Igual como hay teorías que dicen que la Luna no deja de ser un satélite, que la Tierra no tiene un satélite. Pero son eso, teorías. En medio del furor que causó la llegada de este visitante interestelar que sigue en una dirección hiperbólica a su alrededor del Sol, el físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, aseguró días atrás que el cometa en realidad podía ser una sonda enviada por seres inteligentes del mundo, de otro mundo. Pero es que Avi Loeb ha dicho más, que puede ser una nave nodriza. Ha dicho más, que el Oumuamua posiblemente fue la sonda o otra nave nodriza o unas naves nodrizas que estuvieron dando vuelta por el sistema solar y que dijeron, aquí hay inteligencia. Y llamo a estos, a las. Pero es que el Avi Loeb está seguro, según su teoría, es que esto es una nave nodriza. Pero dice más, que esta nave nodriza se está comunicando con no se sabe quién y resulta que mientras Avi Loeb, acuérdense, Universidad de Harvard, si no lo digo reviendo, de Harvard 7. Pues bueno, pues él sabe que están viniendo un montón de cosas muy grandes hacia el sistema solar. Una de las justificaciones es que su aparente cuerpo celeste redujo su velocidad a medida que se acercó al parahelio. Coño, es que frenó. Hizo correcciones, estuvo haciendo correcciones durante toda su trayectoria. Creo que necesitamos una organización internacional que tome decisiones políticas sobre el objeto de este tipo. Coño, lo mismo que digo yo, sin tener ni puta idea. Perdón, sin tener ni idea. No nos preocupan las amenazas existenciales de la inteligencia artificial, del cambio climático global, del impacto de un asteroide, pero nunca hablamos de la tecnología alienígena, expuso en sus redes sociales. Señores, uno de los científicos más prestigiosos del mundo te está hablando claro, te está hablando con toda claridad de ET, de extraterrestres, pero nunca hablamos de tecnología alienígena, es decir, de extraterrestres. El cometa interestelar 3I/Atlas ya atravesó el perihelio del Sol y se acerca a la Tierra. Pues muy bien, ahora hay que esperar. Ya está. Esta información, para su curiosidad, les diré que es de la NASA. De la NASA. Yo no me invento nada. NASA pura y dura. Y la NASA ya ha empezado a filtrar algunas imágenes. La advertencia de el doctor Stephen Hawking, que llamó la atención de todos. Comentario. Antes del profesor Hawking avisara del peligro de decenas, cientos
de personalidades del mundo científico ya lo habían avisado, ya habían advertido. De hecho, el profesor Hawkins se pasó media vida en el lado opuesto de estos que avisaban del peligro de una visita de ET, de seres superiores a nosotros, de inteligencias superiores a la nuestra. En el 2010, durante un episodio de la serie documental en Netflix, publicidad gratis para Netflix, In the Universe, Hawkins se refería a una posible invasión intergaláctica que se vincularía con la teoría que propuso Loeb recientemente. Curioso, ¿eh? Pero es que antes de estos hubo otros. Notas mediáticos. Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los norteamericanos. Comentario urgente. Vamos a ver. Colón llegó a América y llevó civilización, cultura, educación, y pasaron de estar en la edad de piedra a ser una civilización de las más avanzadas del planeta, la más avanzada del planeta, que era la española. No terminó bien para los nativos americanos. Las independencias fueron los que causaron la mortalidad, promovidas por los hijos de la Gran Bretaña, todos hijos de puta, masones. Y miren, simplemente tienen que comparar los indígenas que hay en México y en toda Hispanoamérica y los que hay donde estuvieron los ingleses. Cuatro. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría evolucionar hasta convertirse en algo con lo que no querríamos encontrarnos, señaló por ese entonces Hawkins. Comentario. Como buen masón, este hijo de la Gran Bretaña, ya saben cómo se traduce Gran Bretaña en este contexto, hijo de puta, lo explicó muy bien. Por estos retorcimientos de la historia, creo que nos producen a todos ganas de escupir en su tumba. O de quitarle la armónica de su silla de ruedas. Yo es que sigo con lo mío, es decir, con filosofía de la vida. Ante la intolerancia, tolerancia cero. Nosotros más intolerantes. Comentario. Todos sabemos que los indígenas los exterminó el Imperio Británico, los antepasados de este genio, nunca mejor dicho, inútil. ¿Qué descubrimientos? Pues pocos. Copia, mucha. Pero eso sí, lo venden muy bien. Los masones anglófonos lo venden muy bien. Y sobre todo, como ven, a por los españoles siempre. A por la cultura española. Pero es que estos te montan programas bien montados. Nosotros tenemos a profesores, a doctores en física cuántica en institutos, en vez de tenerlos en universidades investigando y enseñando. Esa es la diferencia. Seguimos con lo mismo de siempre, que inventan nosotros.
que sí, que España ha despertado en muchas cosas y todo lo que ustedes quieran, pero que seguimos haciéndolo realmente mal. En uno de los episodios de bueno, dentro del universo, el astrofísico británico habló sobre la invasión alienígena que podía venir camuflada a nuestro sistema solar. Además adelantó que fue un error de la NASA y las demás organizaciones espaciales enviar tecnología capaz de rastrear vida más allá de nuestro sistema solar, en especial porque se escribieron las coordenadas de ubicación de nuestra ubicación. Se mostró un vídeo y fotos de la Tierra y todo lo que posee. Lo que posee realmente es un disco de oro, donde hay grabada una imagen, la imagen de Leonardo da Vinci, de cómo es el ser humano, de un hombre y de una mujer, un montón de idiomas, por supuesto, primero el inglés, lenguas muertas, lenguas medio muertas como el latín o el arameo, y un montón de idiomas nativos, un montón de sonidos se grabaron a ballenas, a delfines, a pájaros, a un montón de animales, a simios, un montón. Y por supuesto, todo con matemáticas, con el código binario y sobre todo el número pi. El número pi. El número pi es, digamos que el santo grial, vamos, que cualquier civilización inteligente inmediatamente sabe que quien te ha mandado eso también es una civilización inteligente. Yo no voy a profundizar porque ni soy ni matemático, lo que son de letras, de matemática flojeamos mucho. Eso no quiere decir que no nos guste la ciencia, pero busquen ustedes también. Estas ondas podrían servir para llamar la atención a otras civilizaciones que disponen de pocos recursos o están al límite de su capacidad. Esto es lo que hace peligro, porque civilizaciones del tipo 3 están al límite de todo su sistema solar y de toda su galaxia. Necesitan expandirse a otras galaxias. Posiblemente controlan varias galaxias. Hay una película muy buena que no recuerdo cómo se llama, Júpiter, de ciencia ficción, que ahí está una civilización del tipo 3. Júpiter. En Netflix, está en Netflix. Si la quieren ver, Júpiter se llama. Yo la he visto al menos 20 veces. Creo que hay solo un actor o dos que yo reconozco y los demás totalmente desconocidos. Con muy poco presupuesto, pero una película muy buena, muy buena, muy buena. De las buenas de ciencia ficción que hay. Estas ondas podrían servir para llamar la atención a otras civilizaciones que sí disponen de pocos recursos o están al límite de su capacidad. Podrían conquistarnos, eliminarnos y quedarnos con nuestro planeta. Está describiendo una civilización del tipo 3. Si quieren ver lo que es una civilización del tipo 3, vean la película Júpiter que está en Netflix. Si no lo han quitado, ya. Y van a ver que hay civilizaciones tremendamente avanzadas que controlan galaxias enteras.
que los planetas, como la Tierra, no dejan de ser un campo para cosechar. Y te hace reflexionar mucho. La película está tan bien hecha, con tan poco presupuesto, que empiezas a mirarla, mirarla y a mirarla y a mirarla y a mirarla y a mirarla, y mirarla, y mirarla y te enganchas. Yo la he visto un montón de veces. Igual esta noche la vuelvo a ver. Aquello se asocia, y hasta aquí, aquello se asocia con la hipótesis del bosque oscuro, del título de una novela de Liu Cixin, que habla de la existencia de otras comunidades alienígenas que están escondidas y permanecen en el anonimato, es decir, calladitas, con el propósito de no darse a conocer por temor a toparse con civilizaciones más desarrolladas que pueden destruirlos. Miren qué bien explicadito está aquí. Más allá de estas presunciones catastróficas, la NASA y la ESA, que la NASA está controlada por el ejército del aire de Estados Unidos y del espacio de Estados Unidos. Y la ESA es la Agencia Espacial Europea, controlada por políticos y por militares europeos. Reiteraron que no existe ninguna señal anómala asociada a un objeto de tecnología intergaláctica y que su comportamiento encaja con el de un cometa natural. Están mintiendo. Porque el Atlas se comporta de todas las maneras que ustedes quieran, pero como un cometa normal, no. Hasta ahí llego yo. No obstante, la investigación continuará hasta enero de 2026, cuando ya se pierda de vista. Como parece ser que no, se va. Y esto ya es un adelanto, porque parece ser que no se va, que haya frenado y que se esté y que se vaya a quedar en el sistema. Vamos a tener o un satélite o lo que sea. Cada medición y cada imagen podría ofrecer nuevas respuestas sobre los procesos que forjan el universo más allá del alcance del estudio humano. A mí esto me viene grande, yo lo reconozco, que a mí esto me viene muy grande, pero yo me lo paso debidamente hablando de ciencia, me lo paso debidamente informándoles con el máximo de los rigores, contrastado, y termino. Ya veremos al final qué es y qué es lo que hace el Atlas, porque estos señores aún no han terminado. Soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud, que muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Mañana más. ¿Qué? Pues la verdad, ni idea, no lo sé. Dios dirá.